Agradecimiento y disposición a ustedes por estar un poco más temprano el día de hoy. Les cuento que la razón de que nos encontremos hoy más temprano es que a las 8:30 tengo una reunión con el Ministerio de Educación Nacional porque la Facultad de Educación me ha delegado para representar a la facultad en un convenio que realizamos entre la Facultad de Educación y el Ministerio para adelantar un proyecto muy interesante y muy importante. Es desarrollar todo el proceso de alfabetización de niños, adolescentes y adultos. Niños y adolescentes mayores de 15 años y adultos sí, pues hasta la edad, a la edad que sean analfabetos. Y la Facultad de Educación vamos a emprender esa tarea que es casi que una misión también, porque implica unos retos pedagógicos y logísticos también en estos momentos de pandemia, para brindarles ese servicio y alfabetizar a estas personas que tenemos focalizadas en este momento, cerca de 800 personas en todo el departamento de Nariño y el departamento del Putumayo. No solo el departamento de Nariño, sino el departamento del Putumayo también. Cerca de 800 en el departamento de Nariño y cerca de 750 en el departamento del Putumayo. Entonces, una propuesta que me habían encargado primero a mí elaborar y que participó junto con otras universidades del país. Y la propuesta que yo elaboré porque a mí me encargaron elaborar la del Putumayo, sacó el primer puesto a nivel nacional y pues nos adjudicaron ese convenio. La que otros compañeros elaboraron para el departamento de Nariño quedó también muy buen puesto, quedó de cuarta y también pues se le adjudicó. Entonces, como universidad, estamos en ese reto y tenemos una reunión muy importante a las 8:30. ¿Y por qué les comento esto? Porque una parte muy interesante de este proyecto es que nosotros lo ejecutamos primero con la mayoría de los facilitadores, que es la denominación que tiene el ministerio para ser los profesores en sí que trabajan con estas personas que son analfabetas, son estudiantes de los últimos semestres del programa de lengua castellana y de ciencias naturales. Entonces hemos contratado para eso aproximadamente unos 20 facilitadores de los últimos semestres o recién egresados. Además, como si es una convocatoria pública, también pues se contrataron otros profesionales egresados también de aquí del programa, la mayoría, y muy pocos egresados pues de otras partes, ¿no? O sea, es una fuente de empleo, por decirlo así, muy importante. La facultad siempre ha tenido un muy buen nombre a nivel nacional frente al ministerio y siempre hemos tenido la oportunidad de desarrollar muchos proyectos y en todos tenemos una prioridad y es contratar pues, a nuestros estudiantes que están en los últimos semestres o que son recién egresados. Entonces, esa es una maravillosa noticia que este proyecto lo vamos a adelantar pues con sus compañeros de los últimos semestres. Y adicionalmente, también los estudiantes que están haciendo su práctica pedagógica, también vamos a tener estudiantes que hagan la práctica pedagógica, vamos a tener 5 estudiantes del programa de lengua y 5 estudiantes del programa de ciencias naturales y educación ambiental, que también van a estar aprovechando esta oportunidad para desarrollar este hermoso proyecto. Nos va a dar la oportunidad de seguirnos posicionando como facultad y como programas en contexto regional, o sea, brindando un servicio importante, uniendo a la universidad con la región, pues como es nuestra misión. Lo otro interesante de este proyecto es que esta es la primera fase, se llama el ciclo 1, lo que correspondería a los grados primero, segundo y tercero. Después hay que continuar con el ciclo 2, que correspondería a los grados cuarto y quinto. Entonces, eso ya se hará el próximo año. Este proceso pues inicia aquí y terminará por allá en mayo, junio del próximo año
descansa como un mes y después se sigue para el segundo semestre del 2021 con la fase 2. Entonces, posiblemente pudieran ustedes, incluso los que les interesara este tema, hacer su práctica inclusive en estos escenarios de trabajo, y incluso a raíz de eso se podrían desarrollar trabajos de grado muy bonitos e interesantes. Entonces quise tomarme estos primeros minutos de este día para explicarles la razón por la que los he convocado más temprano y comentarles brevemente de este proyecto que se llama el proyecto A Crecer Nariño sin alfabetismo y A Crecer Putumayo sin alfabetismo. Tiene que va a adelantar pues la universidad. Y que sepan ustedes que estos proyectos, pues permanentemente estamos nosotros muy pendientes, participando en las convocatorias, porque son una forma de proyectarnos hacia la sociedad y una forma en que nuestros estudiantes y egresados inician a hacer sus primeros trabajos. Cuando yo ingresé a la universidad, por allá en el año 2004, 2005, precisamente, ingresé coordinando un proyecto con el Consejo Noruego para Refugiados, que es un proyecto que posteriormente fue creciendo y hasta que ese modelo que iniciamos con el Consejo Noruego fue adoptado ya por el Ministerio de Educación Nacional, y un pilotaje que iniciamos entre Santa Marta, Bogotá y Pasto, después ya se hizo nacional, y ese proyecto duró muchos años en los que muchísimos compañeros de ustedes pues tuvieron la oportunidad de trabajar y desarrollar sus actividades. Muchos de ellos que iniciaron con nosotros aún hoy siguen trabajando en ese proyecto, si tienen reconocimientos. Días pasados, precisamente, una egresada del programa de Ciencias Naturales y Ambiental, la profesora Patricia Palacios, por ejemplo, fue reconocida como una de las mejores tutoras a nivel nacional en el programa Todos Aprender. También muchos de nuestros egresados ocupan cargos importantes en los organismos de cooperación internacional, en Save the Children, en el mismo Consejo Noruego para los Refugiados, en Oxfam, bueno, en varias organizaciones internacionales con los que inicialmente la universidad ha tenido convenios que se han vinculado a nuestros egresados, y por sus buenos desempeños pues han quedado ahí, han seguido surgiendo. Bueno, espero que ese también pueda ser el caso de varios de ustedes. En ese orden de ideas, entonces, vemos esta jornada hasta las 8:30 de la mañana, y después ya tendrán ustedes tiempo para empezar a desarrollar una de las actividades que habíamos dejado planteadas cuando socializamos el programa, que era un seminario alemán, que lo vamos a empezar con las 23 primeras personas de nuestra lista. Ellos hoy estamos a 3 de noviembre, es decir, que el día 24 de noviembre vamos a desarrollar el primer seminario alemán, ¿no? Entonces recuerden muy bien esa fecha, 4 de noviembre, ahí se los apunto en el chat, el seminario alemán. ¿Y quiénes van? Van desde Juan Sebastián Arcos, que es el primero en la lista, esto va a ser por orden de lista, Juan Sebastián Arcos, hasta Juan David Herrera. En la lista, ¿no? Que corresponde del 1 al 23. Entonces ellos se van a preparar el primer seminario alemán, y después les vamos a proponer ya el tema para los que van a trabajar el segundo seminario alemán. Entonces, este seminario alemán, dado que son bastantes, les vamos a hacer una variación. Yo les recuerdo, ya les había explicado en qué consiste. Este es una especie de juego de roles alrededor de un tema que es muy, muy importante y que es sustento para entender cómo debe ser esa nueva evaluación que nosotros pretendemos desarrollar, ¿no? No una evaluación
arcaica que no responda pues a las novedades de esa nueva educación. Si nosotros pensamos en que la evaluación debe responder pues, a las necesidades de la educación actual, pues implícitamente entendemos que la educación actual también tiene que tener unas novedades. Entonces, antes de entender cómo es esa nueva evaluación, tenemos que entender cómo esperamos y soñamos que sea esa nueva evaluación. En ese orden de ideas, entonces, las personas, estas 23 personas que van a preparar el seminario alemán, van a leer este documento, un documento que les tengo en la pantalla. Un documento que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, le encargó a uno de los filósofos vivos más importantes de la humanidad, que más influencia y trascendencia ha tenido desde finales del siglo XX y estos inicios del siglo XXI, que es Edgar Morin. Y este documento, de los muchísimos documentos que él ha escrito, pues este es uno de los referentes, ¿no? Porque se ha centrado fundamentalmente en la educación y se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Seguramente ustedes, muchos de ustedes ya lo han revisado, seguramente lo han leído, tal vez lo han mencionado en las clases que han tenido en el pasado. Incluso pienso que algún profesor se los haya puesto como una lectura y eso sería excelente porque les ayudará pues entonces en el trabajo que vamos a hacer ahora, que es diseccionarlo, analizarlo, interpretarlo un poco mejor. Este es un libro pues, relativamente corto, tiene pues todas las páginas son 72, pero pues con el contenido y las presentaciones pues es en realidad menor. Se publicó a finales de 1999, empezó a circular prácticamente en el año 2000. Ya lleva cerca de unos 20 años generando gran impacto y transformando la forma como muchos vemos no solo la educación, sino el mundo entero. Ustedes recordarán también a Edgar Morin por ser uno de los filósofos, pensadores intelectuales del siglo XXI que ha incorporado todo lo que los desarrollos, las investigaciones, la epistemología que ha surgido en lo que conocemos como las ciencias duras, las ciencias naturales, la física, la química, la biología, en relación al desarrollo de teorías como la teoría de cuerdas, la teoría de la incertidumbre, la teoría del caos, y en realidad la física cuántica para trasladarla a los campos sociales, a los campos de la sociología, en, en lo que se conoce como el pensamiento complejo. Entonces, ese es otro de los grandes méritos del señor Edgar Morin, es el desarrollo fundamentalmente de toda una línea de pensamiento y también se ha convertido en una línea de investigación pedagógica, algunos dirían que incluso en un modelo pedagógico que es el pensamiento complejo. Pero antes de trabajar el pensamiento complejo, que es algo que también vamos a tocar, nos vamos a centrar en este trabajo de Edgar Morin para ver cómo entendemos esa educación desde una perspectiva diferente. Y después trasladar esa perspectiva de la educación, de cómo acceder al conocimiento, también para entender cómo debe ser esa evaluación de la que estamos nosotros. Entonces, el libro tiene 7 capítulos, ¿no? Que corresponden precisamente al título, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y lo que ustedes van a hacer es leer este documento, ¿no? Cada uno de los capítulos, como les digo, corresponde a uno de esos 7 saberes que propone Edgar Morin y van a hacer una presentación de diapositivas donde nos van a explicar a todo el resto de compañeros cuáles son los 7 saberes que propone Edgar Morin.
Entonces, el capítulo 1 es las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. El capítulo 2, los principios de un conocimiento pertinente. Y hablamos de contexto, de lo global, la relación entre el todo y las partes, que es uno de los fundamentos del pensamiento complejo, lo multidimensional, lo complejo. Vamos a hablar de enseñar la condición humana, la condición cósmica, física, terrestre, la humana condición, lo humano del humano, la unidad y la diversidad humana. El cuarto es enseñar la identidad terrenal, la era planetaria, el legado del siglo XX, la muerte de la modernidad. Esto es muy interesante. Ustedes ya seguramente en epistemología han trabajado el concepto de modernidad, que sigue siendo muy vigente, especialmente en relación al análisis que hacemos con la posmodernidad y la forma como se entiende la educación en la modernidad y la posmodernidad. Y por supuesto, cómo entendemos la evaluación en esos dos niveles. Capítulo 5, o el otro saber que debemos conocer todos los dedicados a la educación, es saber enfrentar las incertidumbres. El capítulo 6, enseñar la comprensión. Es bien interesante la comprensión, sobre todo desde el punto de vista de la evaluación. Y la ética del género humano. La ética es un elemento fundamental, los valores. Entonces aquí ustedes pueden ver un trasfondo, incluso podrían identificar en esos 7 saberes las competencias, ¿no? Las competencias del conocimiento, del saber, de las competencias del hacer, del saber hacer y las competencias del saber ser, en todo lo relacionado con la ética y los valores. Entonces, la perspectiva que quiero que tengan en el análisis de este documento es precisamente eso, la relación que puede tener este documento entero con las competencias y específicamente pues con la evaluación. Y como nosotros estamos en un modelo de educación por competencias, que es un metamodelo, un supramodelo, porque dentro de las competencias a su vez pueden surgir ya en la didáctica, en la forma de enseñar, pueden estar implícitos otras formas, otras teorías pedagógicas como la crítica social, el constructivismo, el conductismo, los modelos románticos, los modelos cognitivos. Pero por encima de ellos, en nuestro país, a nivel de política pública, trabajamos bajo el esquema de competencias. Este enfoque es un supramodelo, que no quiere decir que otras teorías pedagógicas también estén subyacentes y que se determinen en cada una de las instituciones educativas un estilo y una forma de enseñar. Entonces vamos a trabajar esta lectura de una manera crítica, reflexiva, desde la perspectiva de las competencias, tratando de identificar en estos 7 saberes y también desde la perspectiva de la evaluación, cómo estos elementos nos van a ir aportando para construir nosotros una evaluación entendida bajo una premisa, ¿no? Una premisa que voy a lanzar ahora y que es un reto también, y es entender que la evaluación es un proceso. Entonces, este documento ya está colgado en, en el curso de Moodle. Lo pueden ahí consultar y descargar. Van allá y en su momento, el día que quedamos, que es el 24 de noviembre, a ver, me pregunta alguien, los estudiantes que ingresamos a esta materia en extraordinarias para el tema del seminario, bueno, a ellos los ponemos en la segunda tanda, porque pues hasta aquí va la mitad del grupo nomás, entonces en la segunda, para el segundo seminario alemán, entrarán todos los estudiantes que ingresaron en la materia en extraordinario, ¿no? Entonces descargan el documento y las novedades a la estructura tradicional del seminario es que vamos a tener 2 expositores, que les vamos a dar nosotros 20 minuticos a los 2 expositores, ellos se pondrán de acuerdo y en 20 minutos nos van a exponer. Habrán 2 coexpositores, generalmente solo hay uno, pero en este caso van a haber 2.
2 expositores, 2 coexpositores y 2 relatores. Y recuerden que todos los demás juegan un rol de participantes. Para eso vamos a construir una rúbrica de evaluación. Vamos a tener una clase específica cuando hablemos de los tipos o herramientas que podemos utilizar en la evaluación, y una de esas es la rúbrica. Esa teníamos planeado verla más adelante, pero voy a adelantar esa clase de la rúbrica antes del 24 de noviembre para que ustedes aprendan a diseñar rúbricas y vean cómo es que vamos a utilizar esa técnica de evaluación por procesos para aplicarla pues a nuestro seminario alemán. Entonces, tendremos que ver la rúbrica en algún momento antes del 24 de noviembre, ¿no? Y no sé si hay alguna inquietud hasta este momento en relación al trabajo del seminario alemán. Sí, profe, ¿cómo sabemos el rol que le toca a cada uno? ¿Ese día lo escogemos o cómo? Sí, esa es una buena pregunta, Silvia. Claro, precisamente parte de, de las características del seminario alemán es quién, la definición de los roles. Eso lo hacemos mediante un sorteo ese mismo día. Entonces, de hecho, todos tienen que estar preparados para asumir cualquiera de los roles que les toque, ¿no? Pues todos tienen un rol. Recuerden que si el rol de los expositores, ellos tienen 20 minutos, el rol de los coexpositores tienen 10 minutos, el rol de los relatores es permanente porque tienen que hacer un registro total de todas las intervenciones, que en la próxima clase los relatores nos presentan eso en máximo 10 minutos, el resumen de lo que hayamos dicho todos. Todos los demás tienen 2 minutos para hacer sus aportes, ¿no? Cada quien en 2 minutos va a hacer sus aportes. Como todos han preparado el tema, todos tendrán algo que decir. La idea es que no repitamos lo mismo que han dicho pues los compañeros, sino que incorporemos reflexiones, análisis, comentarios novedosos. Ese día, ustedes saben que yo tengo mi juego de la ruleta. Con la ruletica vamos a ir sorteando los roles. ¿Listo, Silvia? Dale, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas por ahora, Profe, entonces a ver, no cuéntalo. escogemos los roles, sino que usted lo escoge. Usted Sí, claro, escoge a los es expositores, a al los azar, coexpositores y a... Ah, es al listo. azar, sí. Y con la ruleta, ¿se acuerdan con la que hicimos la presentación? Con esa ruletica, yo te pongo sus nombres ahí y pues están ahí entre los números que ustedes escogen, están los premios. El premio de ser expositor, coexpositor o relator o participante, ¿no? Profe, y Sí. se debe realizar diapositivas y esas las hacemos individualmente o todo el grupo las Ah, claro, prepara. individualmente, individualmente. Entonces ya cuando pues salga una pareja, ustedes ponen de acuerdo con la pareja, les damos un momento para que dialoguen, miran las diapositivas y deciden con cuál juego de diapositivas presentan, o si las quieren presentar ambas, eso ya lo deciden ustedes. Pues pueden ser diapositivas, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Prezi, lo pueden hacer en Word, ya es una presentación, ¿no? que les ayude a hacer más didáctica esa socialización, porque pues solamente el discurso en la pantalla, sobre todo aquí en estos escenarios de virtualidad, puede resultar tedioso. Además, el hecho de que ustedes hagan unos organizadores gráficos, bueno, alguien podría hacer un mentefacto, un mapa mental, un cuadro sinóptico, qué sé yo, y también podría servirle para presentar sus ideas, ¿no? La idea es que elaboren un organizador gráfico. Entonces, en ese momento se ponen de acuerdo con el compañero y miran cuál presentación utiliza.
¿Listo, Marcela? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y lo segundo es que a raíz de precisamente de esta reunión que tenemos con el ministerio el día de mañana, el próximo martes nos han convocado a una capacitación también en el horario de 8:30 a 11. Entonces, el próximo martes también vamos a trabajar una horita de 7:30 a 8:30, ¿no? Para que por favor se programen el próximo martes. De ahí ya seguimos nuestras clases común y corriente en adelante. Ya les recuperaré ese tiempo que no voy a poder estar directamente con ustedes, pero vamos a aprovechar para hacer este trabajo sincrónico. Quiero que aprovechen estos minuticos para que puedan leer con juicio pues el documento de Edgar Morán y para que pues vayan avanzando en eso. Para la próxima clase ya les habré puesto también el otro documento para el otro seminario alemán que ya van a desarrollar desde Daniela Huertas hasta Luis Gerardo Yaqueno y los compañeros que matricularon en extraordinarios, ¿no? Ya para la próxima semana ya debe estar listo, ya me deben decir quiénes son, inclusive es posible que ya aparezca la lista, porque las matrículas, ¿cuándo son? Son hasta este viernes, creo. Sí, ¿no? Las extraordinarias son el jueves o viernes, ¿me recuerdan? Eran hasta el 30, profe. Ah, eran hasta el 30, entonces ya Sí, están señor, del 28 al 30. 28, en el pasado fin de semana, el pasado jueves y Sí, viernes. señor. Ya. Entonces ya perfecto, entonces ya ahora descargamos la lista nueva y ya incorporamos a los nuevos compañeros. Listo, entonces quedamos con claridad para que se programen también el próximo martes, 7 a 8. Y vamos a aprovechar esta media hora que nos queda del día de hoy para revisar algunos elementos de la evaluación. Recuerden, pues la clase está siendo grabada y entonces para quien quiera revisarlos, más tarde colocaré el enlace a YouTube para que la puedan mirar y para que la compartan también con alguna persona que no haya podido vincularse a esta reunión, aunque veo que están la mayoría, hay 41 personas. No sé, Silvia, si antes de empezar, si hay algún compañero que usted sepa, compañero o compañera, que por problemas de conectividad no haya podido vincular, estar participando de las reuniones, que le haya manifestado a usted, que usted conozca que tenga problemas. No, profe, hasta el momento no. Sé de un compañero que desde la anterior semana no está asistiendo a las clases, pero es más por un motivo familiar. Ya. Bueno, esperemos que solucione su inconveniente familiar y que ya se vincule, porque efectivamente pues hay 41 personas y pues han venido asistiendo a los encuentros, 41, 42, 43, entonces digamos que es relativamente normal que por una u otra razón alguien no participe, siempre se pueden presentar, ¿no? Cualquier cosa, pero si ya es consistente, en esto ya llevamos cerca de un mes de clases y que ya no haya aparecido, pues entonces para estar pendiente, le ruego el favor, si sabe algo, me informe para ver qué podemos hacer. Y les cuento una triste noticia, que ha muerto una compañera nuestra, una estudiante del último semestre de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del municipio de Tumaco. Eh, era una señora ya, estaba esperando, tenía un embarazo como de alto riesgo y complicó algunos temas de salud, de tensión de eso y sufrió un infarto. Murió la compañera, estaba ya elaborando su proyecto de grado. Lastimosamente les cuento esa mala noticia.
compañeros que terminaron el semestre pasado, el 10º, estaban, como decimos, en el semestre 11, ya la mayoría, pues en el desarrollo, como les digo, de sus trabajos de grado, ella pertenecía a ese grupo. Su bebé, lastimosamente, también murió, era una chica que era una lideresa y pues se presentó esa triste noticia que les comparto de un compañero de ciencias naturales y de educación ambiental. Entonces les decía de nuestra presentación. Entonces, una primera afirmación, que la evaluación es un proceso, ¿no? Vamos a hablar de la evaluación centrada en procesos. La evaluación no puede ser una fotografía de un instante que se le toma a un estudiante bajo unas condiciones descontextualizadas ni en un determinado momento, porque esa fotografía en un determinado momento reflejará parcialmente la realidad solo en ese momento. Entonces, la evaluación debe ir más allá, debe poder a nosotros brindarnos información relevante acerca del proceso que se viene desarrollando por parte del estudiante a lo largo, pues, de todo nuestro curso escolar, ¿no? Inclusive pretenderíamos que nos dé información eh, que pueda abarcar un contexto mayor. Yo les he dicho, y un ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada acerca de las inteligencias múltiples, es una herramienta que nos espera dar información precisamente que va mucho más allá del mismo curso escolar, ¿no? Y nuestro encuentro con los estudiantes va mucho más allá del simple primer día de clases y último día de clases, ¿no? Ese periodo de tiempo tan determinado por la estructura educativa. Nosotros nos encontramos con un ser humano que tiene todo una vida, un pasado, unos conocimientos previos, unas aspiraciones, unos ideales, unos sueños, un patrimonio cultural, unas experiencias. Entonces, en esas evaluaciones iniciales, nosotros debemos poder conocer de la mejor manera al sujeto con el que interactuamos, ¿no? Esa es otra afirmación importante cuando analizamos la evaluación, entender que no trabajamos con objetos que van a ser medidos, sino con sujetos que tienen que ser valorados. Entonces, en ese orden de ideas, reafirmamos el hecho de que la evaluación es un proceso. Y ese proceso va muchísimo más allá del periodo simple en el que un estudiante se encuentra con nosotros en un año escolar. Nosotros tenemos que tener la capacidad como docentes de tratar de entender y valorar toda la historia de vida, como dice un ilustre colega de nuestro programa con el cual ustedes seguramente ya han tenido clases, con todo su patrimonio cultural, lo dice él y lo explica el profesor Juan Ramón Chalapuz de manera muy clara, refiriéndose a toda la historia que nos determina quiénes somos nosotros. Somos un patrimonio cultural alimentado por nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, todo eso son la huella digital de nuestra conciencia. Entonces es un proceso y esa es una afirmación contundente que hacemos al respecto de la evaluación. Y eh, aprovecho para preguntarles cómo les fue con el test de inteligencias múltiples. Bien, profe. Ah, bueno. Bien, bien. Primero que les sirva pues para profundizar en el conocimiento de ustedes mismos y, y que ese pueda eventualmente servirles a ustedes también para conocer a los estudiantes con los que tengan que trabajar, ¿no?
Es un test primario básico, hay otros mucho más elaborados, más detallados. Hay otros incluso que están orientados a tratar de entender no las particularidades del individuo, sino algunas particularidades de los grupos. Y trabajan esta información con un enfoque de grupo que también puede ser interesante pues a la hora de diseñar nuestras clases, porque cualquiera de ustedes puede tener la inquietud de decir, bueno, yo identifiqué que cada uno de mis estudiantes tiene algunas fortalezas o hay algunas fortalezas dentro del grupo que son más repetidas, hay una tendencia, pero ¿cómo hago yo para diseñar una estrategia de enseñanza diferente para cada estudiante? Se convierte pues la tarea del profesor, que de por sí ya es complicada, se convertiría en una tarea titánica. Pues ese es uno de los retos que debemos asumir como docentes. Esta información debemos analizarla y proyectarla y utilizarla como tendencia, y especialmente a la hora de valorar los desempeños de nuestros estudiantes, incorporar esta información, que si estamos diseñando nosotros una rúbrica, que es una forma también de evaluar, incorporemos esas tendencias que hay en el grupo para que de una u otra manera, en algún momento, puedan los estudiantes expresar mejor sus conocimientos derivados de esas formas como ellos aprenden, en las que tienen las mayores fortalezas. También esa información nos sirve para que aquellos aspectos o inteligencias en las que pudieran haber menos desarrollos se pudieran trabajar, ¿no? Porque eso no es algo absoluto. Esta información nos sirve para poder potencializar en lo que somos fuertes y para trabajar en lo que de pronto no somos tan fuertes, porque todas las cosas son susceptibles de mejorarse, ¿no? Mediante el trabajo y la disciplina nosotros podemos avanzar en cosas que de pronto en principio creamos que no tenemos habilidades. Entonces, y por decir algo, yo no nací con el talento innato para tocar la guitarra, no, cualquier instrumento, y no podré ser pues un músico profesional, pero si yo aprendo, me esfuerzo y aprendo la técnica, y pues podré de pronto llegar a ser un muy buen intérprete y disfrutar de todo lo interesante que es la música, ¿no? Esto tampoco nos determina ni nos condiciona. Da una imagen, una idea de cómo son las cosas. Hay que verlo también en esa. Entonces seguimos nosotros en nuestro proceso de construcción de conocimiento de la evaluación como concepto. Bien, vamos a empezar a explorar cómo diseñar esos instrumentos de evaluación. Y en ese orden de ideas, pues ya les he hablado de uno de ellos, que es la rúbrica, y vamos a ver otros, que es, por ejemplo, el aula invertida, la heurística, bueno, otros métodos que espero les puedan utilizar a ustedes ya en su desempeño, ¿no? Entonces vamos a tratar de seguir respondiendo unas preguntas que había planteado en una presentación anterior acerca de por qué es necesario evaluar, qué es lo que se evalúa y para qué se evalúa. Hay otras preguntas a las que no les hemos dado respuesta todavía, que es decir, dónde se evalúa, cómo se evalúa. Ya hay varias cosas a las que les debemos ir construyendo las respuestas adecuadas. Entonces vamos con estas reflexiones que les voy a compartir en este momento. Ustedes se van a reunir, ustedes si recuerdan los grupos a los que pertenecen. Las personas que llegaron nuevas, les solicito ponerse de acuerdo y van a conformar el grupo 8, porque hasta el momento hay 7 grupos. Entonces los nuevos van a conformar el grupo 8 y van a hacer una actividad sencilla para que vamos a socializar la próxima clase, y consiste en esto. Entonces, sobre las distintas posiciones sobre evaluación, vamos a elaborar un logo y un lema
que van a explicar brevemente el grupo. Entonces van a tratar de organizar sus ideas alrededor de un organizador gráfico. Creo que parece que me están escribiendo aquí el chat. A ver un momentico. No, sí, no, sí, no, sí. Es lo que pasa. Muy bien. Deme un minutico, a ver, atiendes al chat de acá, me distrae. No es de aquí. Bueno, sigo. Entonces, en los grupos que ustedes tienen, ¿no? En los que hemos venido trabajando, ahí se van a reunir y van a elaborar un logo y un lema que van a explicar al grupo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí yo tengo un ejemplo, pero entonces se los coloco el ejemplo que les había hecho. Aquí está el ejemplo. Un ejemplo muy básico, ¿no? Muy básico, simplemente para darles una idea. En relación a la evaluación, entonces, ¿qué es la evaluación? Aquí, para el ejemplo, he colocado evaluar es premiar. Y un logo, entonces una estrellita donde dice, te ganaste una estrellita. Entonces, ustedes van a presentar una sola diapositiva donde con el concepto, con lo que creen ustedes, con lo que consideran ustedes que es evaluación, teniendo en cuenta, pues, sus conocimientos previos y lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a avanzar en el día de hoy, ¿no? Y también van a hacer un loguito, un organizador gráfico. Esta es también una estrategia de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, el tener la capacidad de llevar a organizadores gráficos nuestras ideas, ¿no? Entonces, eso reflejará la claridad conceptual que tenemos nosotros frente a determinado tema. Ese es el ejemplo que yo les coloco y es lo que ustedes van a hacer por grupos. Ustedes van a colocar qué es la evaluación para el grupo, qué es la evaluación como concepto, y van a hacer un gráfico, un dibujito alrededor de lo que consideran ustedes que es la. Entonces yo les voy a aportar para que tengan más elementos acerca de lo que es la evaluación, algunas propuestas de algunos teóricos de la educación. La Fourcade nos dice que acerca de la evaluación, dice que es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática, la palabra es interesante, sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Aquí también nos lleva a una implicación, ¿no? Que en los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar muy claramente definidos cuáles son los objetivos que se esperan lograr, ¿no? Nosotros, hoy en día, en el sistema educativo colombiano, no hablamos de objetivos. Hace unos 30 años hablábamos de objetivos y la educación funcionaba así en nuestro país, educación por objetivos, pero vino una etapa de transición y, digamos, de manera de lleno empezamos a trabajar con las competencias hace unos 20 años. Entonces ya no hablamos de objetivos, sino de competencias. Pero para los efectos de la definición del señor Lafourcade, pues es claro, ¿no? Que hay que establecer antes de iniciar el proceso educativo cuáles son los resultados que nosotros esperamos con la implementación de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, y se repiten aquí dos elementos, la palabra proceso y la palabra sistemático. Proceso quiere decir que hay una secuencia de acciones que generalmente van de lo más sencillo a lo más complejo y sistemático, que responden a otra teoría bien interesante relacionada también con la complejidad, que es la teoría de sistemas.
Los sistemas son conjuntos que funcionan articuladamente y los conjuntos están conformados por elementos. Los elementos conforman conjuntos, pero esos conjuntos reúnen, la característica es que los elementos tengan propiedades comunes y los sistemas, entonces hace que los conjuntos funcionen articuladamente. Entonces, para que un conjunto de elementos funcione articuladamente con otro conjunto, debe haber algunos puntos de encuentro que les permitan trabajar articuladamente para construir un proceso para lograr un objetivo. Y este proceso sistemático está destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos. Esta visión de la Fourcade, pues que es conocido tradicionalmente como de la línea cognoscitiva y en algunos elementos también toma algunos elementos del positivismo, por eso él nos habla de la conducta de los sujetos, ¿no? Porque cada vez que ustedes escuchen de que un proceso educativo tiende a modificar la conducta, estamos hablando de positivismo y de conductismo. Entonces, dice que está destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos integrados a la misma en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. Son elementos interesantes de esta aproximación que hace la. Aquí pues les voy a presentar distintas perspectivas que se corresponden a distintas teorías o modelos pedagógicos para que ustedes en su análisis enriquezcan los elementos de discusión que tienen disponibles, ¿no? Recordar que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie es el detentador de la última palabra, pero sí nosotros podemos, en base a las reflexiones que han hecho teóricos, incorporarlas a nuestro propio patrimonio cultural, como hemos dicho, y además, como tienen ustedes la oportunidad de socializar y discutir con los demás compañeros, podrán tomar de cada una de estas propuestas lo que les consideren ustedes que es positivo. Si de pronto no hay nada que sea relevante, pues no lo tomarán, o varias cosas, o todo ya es parte de su construcción personal. ¿Qué nos dice Macario? Macario dice: la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor. Esa palabra es interesante, juicio de valor. Y muchos pues, se resisten a que eso sea así. Hay movimientos más radicales en donde dicen que no debíamos valorar. Sin embargo, la educación tal como nosotros la estamos viviendo hoy en día, la evaluación por competencias, en algunos momentos hace, ¿no?, esos juicios de valor que, que muchos consideran pues son necesarias. El hecho no es solamente hacer el juicio de valor, sino cómo utiliza usted posteriormente ese juicio de valor. Si ese juicio de valor usted lo utiliza como un instrumento de violencia simbólica, como diría Bourdieu, o si ese juicio de valor usted lo utiliza para retroalimentar el proceso y tomar decisiones que le permitan transformar su quehacer educativo, entonces puede ser valioso. Entonces el juicio de valor considero que en sí mismo no es ni malo ni bueno, es simplemente un instrumento que le va a ayudar al docente a evidenciar una realidad, pues entonces dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno con el fin de tomar una decisión. Entonces, este es otro elemento que incorporamos a nuestra construcción conceptual de evaluación. También vamos a ver esta de Jimeno Sacristán, donde dice que evaluar hace referencia a cualquier proceso. Si se dan ustedes cuenta que la palabra proceso es reiterativa, ¿no? Casi que en todas estas aproximaciones conceptuales.
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etcétera. Esta evaluación de Jimeno Sacristán quiere trascender el ámbito de aplicación de la evaluación, ¿no? Nosotros hasta ahora solo hemos hablado de la evaluación educativa, ¿no? De estudiantes. Pero bien, pues la evaluación como concepto a nivel general nos sirve porque nosotros podemos evaluar no solo al proceso de nuestro estudiante, podemos evaluar de un grupo en general, de un ambiente educativo, de los objetivos, de materiales, de una institución educativa, la evaluación de profesores, como la evaluación docente, la evaluación de programas, como el proceso en el que estamos en este momento de reacreditación de alta calidad del programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que es una evaluación del programa que se hace a través de esa estructura que se conoce como la acreditación, que no es sino otra cosa, sino la evaluación de nuestro programa. Entonces aquí nos amplía el campo del concepto de evaluación, hacia quién va dirigido, ¿no? Nosotros por ahora nos hemos centrado en la evaluación del alumno, pero también en este curso vamos a ver algo de los otros tipos de evaluación. Esta nos ayuda este concepto de evaluación a entender que no solo es la evaluación estudiantil, también hay otras opciones. Entonces, que dice que hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etcétera, reciben la atención del que evalúa. Esto es interesante porque propone la existencia, no propone, sino que pone en evidencia la existencia de dos actores, ¿no? Un sujeto que evalúa y otro sujeto que es evaluado, ¿no? El otro sujeto que es evaluado puede ser el alumno, pueden ser los estudiantes, pueden ser los profesores o puede ser un objeto también, ¿no? Porque son los objetos educativos, los programas educativos, las instituciones. Pero pone dos actores en relevancia. Los reciben la atención del que evalúa, se analizan y valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia, ¿no? Como había una definición anterior que decía que teníamos que previamente plantearnos unos objetivos. Acá hace referencia con otras palabras también, en condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio. Se repite el concepto del juicio de valor, que sea relevante para la educación. Eso pues nos dice Jimeno Sacristán. ¿Qué nos dice Pila Teleña? Dice que la evaluación es una operación sistemática, no esa palabra, integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo. Aquí incorpora un elemento bien interesante que es acerca de para qué se hace la evaluación, ¿no? Aquí ya plantea que el objetivo de la evaluación es conseguir un mejoramiento continuo mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad. En este enfoque hace relevancia en la necesidad de conocer al alumno. Es lo que yo les decía al principio y para que utilizábamos una herramienta como el test de inteligencias múltiples y que yo les he insistido en la importancia de que entendamos que nuestro estudiante es un sujeto cargado de todo un patrimonio cultural y que en la medida que nosotros podamos tener un mayor conocimiento de ese patrimonio cultural de nuestro estudiante, pues eso va a facilitar el desarrollo del proceso educativo y también vamos a poder utilizar la evaluación de mucho mejor manera. Entonces dice, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en este inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales
y confronta los fijados con los realmente alcanzados. Y nos plantea también en esas frases finales una realidad de la evaluación, que nosotros pues nos proponemos unos objetivos de aprendizaje, pero posiblemente no todos ellos se logran al final, ¿no? O no se logran en los niveles que nosotros esperamos. Entonces nos aterriza a esa realidad porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es constante y en ese rol nuestro como docente siempre está inherente y evidente y permanente la posibilidad de que de pronto nuestros desempeños, no los de los estudiantes, sino los nuestros como docentes, no sean los mejores, no estemos utilizando las didácticas o las metodologías adecuadas, entonces la evaluación puede ir en ese doble sentido, ¿no? En observar los resultados de nuestros estudiantes, pero en observar también la forma como estamos diseñando el proceso educativo, entonces la evaluación servirá para mejorar los procesos de los estudiantes, pero para mejorar también los procesos de los docentes. Y aquí les voy a comentar brevemente algo que dijo el señor David Stuflebian, que es quien desarrolló eh, algo que se conoce como, ¿dónde pongo esto? Algo que desarrolló lo que se conoce como el CIP, CIIP, es Context Input, CIPP, Context Input Process y Product, ¿no? Que esto sirve puede servir para la evaluación de estudiantes, pero ha sido ampliamente utilizado para la evaluación de programas o proyectos educativos. Entonces, él construyó toda una línea de investigación que se llamó la investigación evaluativa, donde lleva la evaluación a otro nivel, la lleva a un nivel de ser un tipo de investigación. Entonces él propone estas 4 fases, donde dice que hay que evaluar el contexto para determinar si los objetivos, las posibilidades, las condiciones, los medios de realización, lo que nos será de fundamento, son los correctos, ¿no? Entonces usted coge un proyecto educativo, por decir algo, el que vamos a desarrollar ahora con el Ministerio de Educación Nacional para la alfabetización, el proyecto A Crecer. Entonces usted evalúa el contexto de ese proyecto, entonces es evaluar sus objetivos, sus posibilidades, sus condiciones, sus medios de realización, entonces hace una valoración al respecto. Pero entonces después hace una evaluación de entrada, el input, o sea, si ya evalúa si esta es correcta la puesta en práctica, si son los recursos disponibles son los adecuados, si los medios son los adecuados. Después ya evalúa el proceso, que es el análisis de los datos sobre los efectos que produjeron los métodos. Y nosotros, el método que nos planteamos para trabajar con los iletrados ha sido el correcto, si estamos avanzando en ese proceso, desde que nosotros empezamos a trabajar con ellos 3 meses después, cómo avanzan sus competencias. Entonces, ese es el proceso. Y finalmente, el producto, que ya es evaluación del producto, es la medición, interpretación y juicio del cumplimiento de los objetivos. Entonces, al final nos dirán si el proyecto a crecer, Nariño sin alfabetismo, si el de los 800 estudiantes que nosotros teníamos, ellos al final aprendieron a leer, a escribir, a interpretar los números, esos procesos de lógica matemática básicas, y si lo lograron o no lo lograron. Entonces, al evaluar cada uno de estos 4 elementos, se evalúan en general al programa. Esto sirve para hacer evaluación del programa. Y hasta aquí creo que es que llega ya viene el ejemplo, sí, efectivamente. Nos vamos a dejar hasta aquí por ahora. Profe, Dígame. usted antes le había preguntado a Silvia que quiénes estaban sin conexión. Sí, Nosotros tenemos un grupo, ¿no? De grupo de trabajo de las personas que tenemos que hacer esto. sí. Entonces yo ya había escrito y Diego me dijo que
que él no tiene conexión porque está aquí en Pasto, no está en Samaniego, él es de Samaniego, ¿Diego entonces en qué? Samaniego tiene Diego Fernando Erazo Bastidas. Ah, ya. Él está aquí en Pasto, entonces no tiene conexión. Ah, bueno. ¿Y aquí está Diego en esta charla ahorita? No, no, está aquí en Pasto, pero no tiene Ya. conexión. Bueno, si Entonces, alguno de ustedes sabe de algún compañero porque está más cerca en el grupo, también por favor me puede escribir al WhatsApp del grupo o al WhatsApp personal para saber. Y Juan David, si de pronto tienes el número de contacto de Diego, a ver, aunque yo lo tengo, voy a ver si es este. Tengo un 313, bueno, voy a tratar de llamarlo a ese teléfono, a ver si me comunico con él. Listo, muchas gracias por el dato para trabajar ese tema con Diego, para trabajarlo también desde sí, Bienestar. es un 313, profe. Ah, sí, 313-581-9124. Bueno, Sí, señor, ese es. listo, me tengo que conectar, como les decía ya, con la